Cuando Jon Snow cruzó ese túnel en el último episodio de Game of Thrones, millones de personas sintieron que les habían robado algo. 8 años de expectativa, de teorías, de inversión emocional, y el resultado fue ese: un hombre caminando hacia la nieve con un grupo de salvajes. Sin corona, sin trono, sin reino. Las reacciones no se hicieron esperar. Peticiones para refilmar la temporada. Artículos declarando que era la peor conclusión en la historia de la televisión moderna. Fans convencidos de que los guionistas habían traicionado al personaje más importante de la serie. Pero, ¿y si el problema no era el final? ¿Y si el problema era que la mayoría de la gente no había prestado atención a la persona correcta durante todo este tiempo? Porque la clave para entender por qué Jon Snow termina donde termina no está en Daenerys, no está en Bran, no está en el trono de hierro. Está en un anciano ciego que vivió en el Castillo Negro durante décadas y al que los espectadores casuales prácticamente ignoraron. Su nombre era Aemon Targaryen. Y el final de Jon Snow es, en todos los sentidos que importan, el reflejo exacto de la vida que ese hombre ya había vivido mucho antes. Para entender el paralelo, hay que empezar desde el principio, porque la historia de Aemon es mucho más rica de lo que la serie tuvo tiempo de mostrar. Aemon nació príncipe de la casa Targaryen. Era el tercer hijo del rey Meerkar I, lo que en cualquier otra familia noble lo habría colocado en una posición relativamente cómoda, suficientemente cercano al poder para tener privilegios, suficientemente lejos de la sucesión para no cargar con su peso. Pero los Targaryen no eran cualquier familia, y su abuelo, el rey Daeron II, era un hombre que pensaba en términos de estabilidad dinástica con una frialdad casi matemática. Daeron II había visto lo que pasaba cuando una familia real acumulaba demasiados herederos varones sin salida política. Guerras de sucesión, conspiraciones, sangre derramada entre primos. Su solución fue enviar al joven Aemon, con apenas 9 o 10 años, a la ciudadela de Antigua para que se formara como maestre. El padre de Aemon se opuso. No quería que su hijo pasara la vida sirviendo a otros. El rey lo ignoró. Ese detalle no es menor, Aemon no eligió ese destino. Se lo asignaron, y sin embargo, lo abrazó sin reservas. Obtuvo su cadena a los 19 años y se entregó a esa vocación con una convicción que no tenía nada de resignación. Entonces llegaron las muertes. El hermano mayor murió de una enfermedad que contrajo en circunstancias poco gloriosas. El segundo hermano, cuya inestabilidad mental era conocida en la corte, murió de una forma tan extravagante que casi parece una parodia. Convencido de ser un dragón en cuerpo humano, intentó demostrarlo de una manera que lo mató en el proceso. Luego cayó su propio padre en campaña militar. De repente, la línea de sucesión apuntaba directamente a Aemon. Se convocó un gran consejo. Los señores del reino deliberaron, y la conclusión fue unánime: Aemon era el heredero legítimo, el más preparado, el más sensato de todos los candidatos posibles. Le ofrecieron el trono. Dijo que no. Era un maestre juramentado. Había renunciado a su nombre, a su herencia, a sus derechos dinásticos en el momento en que se encadenó a la orden. Sus votos no eran una formalidad, eran para él una identidad. Así que cedió la corona a su hermano menor, aquel al que nadie había visto venir, que pasaría a la historia como Aegon V, conocido como Aegon el Improbable. Pero Aemon entendía algo que mucha gente no entiende sobre el poder. Rechazarlo no es suficiente. Mientras siguiera siendo visible, accesible, físicamente presente en el sur, alguien podría usarlo como herramienta política contra su hermano. Un pretexto, un símbolo de oposición. Así que fue más lejos, tomó el negro, se marchó al muro. Y pasó aproximadamente 65 años en el Castillo Negro, observando desde el borde helado del mundo cómo la dinastía de su familia se desmoronaba pieza por pieza. Vio a Aegon envejecer. Vio a Aerys II hundirse en la locura que lo haría famoso con el nombre equivocado. Recibió cuervos con noticias de batallas, rebeliones y matanzas, y no se movió. Porque había tomado una decisión, y la decisión era el deber por encima de todo lo demás. Hay un momento en la primera temporada que la mayoría de la gente recuerda de forma superficial, pero que es en realidad el eje de todo lo que Jon Snow hace en los últimos episodios de la serie. Jon está al borde de desertar, Ned Stark ha sido apresado, su familia está en peligro. El reino se está fragmentando. ¿Y él?
Está encerrado en el muro, atado por unos votos que en ese momento le parecen una trampa, no una vocación. Aemon se sienta con él en la oscuridad y le dice algo que Jon no olvidará jamás, que el amor es la muerte del deber, que si el hombre al que más admira se viera forzado a elegir entre el honor y las personas que ama, ¿qué haría? Y luego le revela que él mismo es un Targaryen, que ha visto a su familia destruirse a distancia, muerte tras muerte, y que se quedó porque era lo único correcto que podía hacer. Jon esa noche no deserta. Regresa al muro. Años después, en el episodio final, Tyrion está intentando convencer a Jon de que haga lo que ambos saben que tiene que hacerse. Le habla del amor, de su poder, de cómo puede superar cualquier razonamiento. Y Jon, casi en voz baja, casi para sí mismo, dice que el amor es la muerte del deber. Tyrion le pregunta si esa frase es suya. Jon le dice que se la enseñó el maestre Aemon hace mucho tiempo. Entonces Tyrion la invierte, a veces el deber es la muerte del amor. Esa conversación, ese intercambio de apenas 30 segundos, es la tesis completa de la historia de Jon Snow, y llegó directamente de un anciano que murió sin saber que el chico al que había aconsejado era su propia sangre. Hay una escena en la 5ª temporada que conecta a estos dos hombres de forma más directa que ninguna otra, y que merece más atención de la que normalmente recibe. Jon acaba de convertirse en Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Tiene un plan que, en ese momento, casi nadie a su alrededor es capaz de entender. Abrir el muro a los salvajes, permitirles asentarse en las tierras abandonadas del norte y utilizarlos como fuerza combatiente contra lo que se aproxima desde más allá. Sus propios hombres lo ven como una traición. La hostilidad es palpable. Incluso quienes lo aprecian están incómodos. Jon va a ver a Aemon, y Aemon le habla de su hermano, del mismo Aegon que acabaría siendo rey. Le dice que ese hombre tenía una bondad natural, una dulzura que todos querían en él, pero que para gobernar no era suficiente con ser bueno. Y entonces le dice algo que Jon llevaría grabado para siempre: mata al niño que llevas dentro. Solo cuando el niño muera podrá nacer el hombre. La distinción es brutal en su precisión. Un niño quiere que lo quieran. Un hombre toma la decisión que debe tomarse y acepta lo que eso le cuesta. En los libros, ese momento es aún más explícito. Hay un capítulo entero donde Jon repite esa frase en su cabeza una y otra vez, cada vez que tiene que tomar una decisión que le duele, cuando obliga a alguien a aceptar un plan que odia, cuando manda a Sam lejos, sabiendo que su amigo no quiere irse, cuando ejecuta a alguien por insubordinación directa y no puede permitirse el lujo de dudar. El hombre que Aemon estaba construyendo no era alguien frío ni despiadado, era alguien capaz de hacer lo correcto, aunque le costara algo real y personal. Aquí está el elemento de esta historia que casi nadie menciona, y que convierte todo el arco en algo verdaderamente extraordinario. Cuando Aemon agonizaba, delirante de fiebre en un barco que lo transportaba lejos del continente que conocía, empezó a llamar a su hermano. Lo llamaba por el apodo que solo la familia usaba, y dijo que soñó que era viejo. En ese mismo momento, Jon Snow estaba en el Castillo Negro. No sabía que su tío abuelo acababa de morir, y Aemon, con toda su sabiduría acumulada en casi un siglo de vida, nunca supo que el chico al que había mentoreado durante años era de su misma sangre. Nunca llegó a sentarse frente a Jon y decirle que todo lo que le enseñó, te lo enseñó como familia. Cada consejo, cada palabra, cada lección sobre el deber y el amor y el coste de hacer lo correcto, venía de alguien que compartía su herencia, su historia, su misma carga Targaryen. En los libros hay un pasaje donde Aemon, poco antes de morir, admite que quizás cometió un error al abandonar el muro, que debería haber visto algo. Los estudiosos más atentos de la saga creen que en sus últimos días, Aemon empezaba a sospechar que la profecía que había perseguido toda su vida no apuntaba hacia el este, sino que estaba mucho más cerca, que el dragón que buscaba no estaba en otro continente, estaba en el Castillo Negro. Nunca llegó a decírselo, pero tampoco hizo falta, porque la lección ya había sido dada. Y Jon ya la había interiorizado tan profundamente que cuando llegó el momento definitivo, tomó la misma decisión que Aemon había tomado 65 años antes. La simetría entre las dos historias es demasiado precisa para ser accidental. Aemon rechazó la corona
y la dejó pasar a su hermano menor, a aquel que nadie esperaba. Después de que Jon matara a Daenerys y fuera encarcelado, la corona pasó a Bran Stark, elegido por un consejo, el candidato que nadie hubiera predicho. Aemon se marchó al muro para que nadie pudiera usarlo políticamente contra su hermano. El exilio de Jon al norte cumple exactamente la misma función. Lo aleja del tablero, lo convierte en alguien inaccesible para quienes quisieran utilizarlo como símbolo de oposición. 2 Targaryen con reclamaciones legítimas al trono, 2 decisiones de retirarse, 2 vidas que terminan en el norte, lejos del poder. Y los 2 encontraron algo en ese frío que no habrían encontrado en el sur. Aemon encontró propósito, dignidad y décadas de servicio con sentido. Jon, si leemos el final como lo que realmente es, encontró algo todavía más valioso: libertad. La imagen más subestimada del final de Game of Thrones es Jon Snow cruzando el túnel del Castillo Negro. Es el mismo túnel que cruzó en el primer episodio, cuando llegó como un bastardo sin futuro que no tenía más opciones que esa. La misma piedra, la misma oscuridad al entrar y la misma luz gris del norte al salir. La diferencia es todo. La primera vez que cruzó ese túnel, lo hacía porque no tenía más caminos. La última vez, lo cruza como un hombre que ha sido comandante, ha sido amado, ha muerto y ha vuelto, ha sostenido el peso del mundo sobre sus hombros. Como alguien que podría haber argumentado su derecho al trono con razones sólidas, y elige, libre y conscientemente, ir hacia el norte. Aemon hizo el mismo camino, eligió el mismo frío, la misma distancia del poder, y por todo lo que sabemos de él, tanto en la serie como en los libros, no era un hombre amargado ni derrotado, era el más sabio del Castillo Negro, el hombre al que todos acudían cuando necesitaban entender algo sobre sí mismos. Jon Snow caminaba hacia esa misma vida. Cada Targaryen que persiguió el poder terminó destruido por él. Aerys II enloqueció. Rhaegar murió en combate. Viserys recibió la corona que pedía de una forma que no esperaba. Daenerys llegó al lugar por el que había luchado toda su vida y lo encontró vacío, y fue asesinada en él. Los únicos 2 Targaryen que se alejaron del trono vivieron con algo que ninguno de los otros tuvo jamás: claridad. Aemon sabía quién era, sabía para qué estaba. No era un rey ni un príncipe, era el hombre que se sentaba al borde del mundo y decía la verdad a quien viniera a preguntarle. Jon Snow, al final, se convirtió en lo mismo. No un gobernante, no un símbolo, el hombre que caminó hacia el norte con el pueblo libre, el hombre que tenía el norte dentro de sí. Hay una frase de Aemon que lo resume todo con una economía de palabras difícil de superar. Muchos hombres buenos han sido reyes terribles, y algunos hombres terribles han sido reyes aceptables. Jon lo sabía mejor que nadie, y en lugar de arriesgarse a ser el primero, hizo lo que el hombre más sabio que había conocido había hecho antes que él. Eligió el frío, eligió el deber que nadie podía ver, eligió la vida que parece un castigo, pero que es en realidad la única forma de libertad real que esta historia le ofreció a alguien. Aemon Targaryen tardó casi un siglo en entender eso completamente. Jon Snow lo aprendió en una sola conversación, y cuando llegó el momento, lo recordó todo. Eso no es un final triste, eso no es una traición narrativa, es el desenlace más honesto que los guionistas pusieron sobre la mesa en toda la serie, el único que se sostiene cuando entiendes de dónde venía realmente. No es el final de un hombre derrotado, es el mejor final que un Targaryen recibió en toda la historia de Poniente. Si este análisis te hizo ver el final de otra manera, cuéntame en los comentarios cuál crees que fue la lección más importante que Aemon le dejó a Jon, la del deber y el amor, la de matar al niño. ¿O hay algo entre líneas, algo que nunca se dijo en voz alta, que te parece más definitivo que todo lo demás?